Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, República Dominicana. Dios te bendiga, hermano, amigo. Dios te bendiga, mundo. Una vez más estamos aquí contigo, agradecido del Señor por una oportunidad más de poder compartir la maravillosa palabra de Dios. Esperamos, como siempre, serte de bendición, que podamos pasar un momento agradable contigo, conociendo un poquito más de la palabra, expresando opiniones con la guianza del Espíritu Santo y tratando de que nuestras vidas sean mejor cada día por el conocimiento de la palabra. Dios te bendiga, hermano Luis, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano Francis. Bienvenidos una vez más. Sean todos los que se conectan a este programa Columna de Fuego Radio TV con un tema interesantísimo, Caídos de la Gracia. Bendiciones, hermano Francis. Un placer estar contigo compartiendo una vez más. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Todopoderoso. Estamos aquí esperando que Dios nos cubra en esta obra, que Dios nos guíe, que el Señor a través de nosotros pueda tratar con cada persona que nos escucha y que sea la bendición de Dios con cada uno de aquellos que están ahí conectados, cualquier persona que pueda escuchar parte de lo que comentamos aquí, que sea Dios bendiciendo sus vidas. Vamos a pedirte, hermano Luis, que por favor nos ayudes y nos pongas en las manos del Señor. Así es, Padre, en esta hora, Señor, te presentamos esto, Señor, lo cual hacemos para tu gloria y para tu honra, de llevar tu palabra, de llevar el mensaje, Señor. Te pedimos, Dios, que cada persona que le escuche, Señor, sea, Padre, iluminado con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que abra nuestro entendimiento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús en todo tiempo y en todo momento. Caídos de la gracia. El tema de todo este mes, hablando de la gracia, ya compartimos un primer ciclo, ahora abrimos uno más para concluirlo la próxima semana, el próximo jueves a esta misma hora, estaremos concluyendo este tema. Entonces la pregunta sería si es posible que la gente pueda caer de la gracia. ¿Cómo podría ser eso? ¿Es verdad que pasa, que no pasa? La gracia se va, se pierde. La ley está por encima de la gracia. Cuando se pierde la gracia, ¿quién gobierna la ley? ¿Quién gobierna el pecado? Son muchas cosas que pudiéramos tratar de plantearnos en esta noche, en esta tarde, pero realmente vamos a ver a la luz de la palabra qué podemos entender por ello. Vamos a iniciar dando una definición, por ejemplo, ¿qué podría ser caer de la gracia? Esto se refiere a que conociendo la justificación por la fe que Cristo da, se elige u opta por la ley. Si se depende de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada, según Gálatas 5:2. Entonces tenemos esta pregunta con su respuesta. Si se puede caer, si podemos alejarnos, porque cuando hablamos de caer de la gracia, hablamos de separarnos, alejarnos. Esto no quiere decir que la gracia desaparece, esto no quiere decir que la gracia se va. La gracia de Dios siempre estará ahí para cada uno de nosotros. Nosotros somos quienes nos alejamos de la gracia. La, la, la grandeza de Jesús cuando nos trae la gracia es que la ley te dice que eres culpable y punto. Y si ya infringiste la ley te dice que tienes que pagar, ya eres culpable. La gracia te dice, aunque sé que eres culpable, pero por mi gracia en mí encuentras el perdón. Entonces ese es el punto crítico de la ley y la gracia. La ley está ahí y nos enseña cuál es el pecado. La ley está ahí y nos dice en qué fallamos. La ley está ahí y nos dice todas las cosas negativas que hacemos, porque por eso es la ley. Cuando rompemos con la ley, sabemos que estamos infringiendo algo. Y cuando infringimos algo, pues entonces automáticamente ya merecemos un castigo, según la ley. La gracia siempre está ahí para darnos ese soporte, ese abrazo, ese sostén. No es que la gracia apoya el pecado. Si yo he pecado, si yo infringí la ley, si yo infringí un concepto que se refiere a mi vida como pecado, entonces cuando me acerco al Señor arrepentido, entonces esa gracia es la que me perdona. Exactamente. Francis, aclarar que la gracia no te quita la consecuencia, lo que te quita es la condenación. Perfecto. La condenación del pecado. O sea, el hombre cayó en pecado, o sea, el hombre cayó. Amén. Cuando pecó, se separó del Señor y vino la muerte sobre el hombre. Entonces, la muerte, ¿por qué? Por a causa del pecado.
¿Qué pasa en la gracia? Que podemos pecar, pero igual que como lo hacíamos en la ley, lo único que no vamos, ya toda condenación, Cristo a través de la gracia de Dios la ha quitado. Lo que sí va a haber es una consecuencia. Así es, mi O hermano. sea, la gracia, como yo siempre digo, no es un permiso por usted pecar, sino la gracia lo que hace es que te restaura a pesar de la condición en la que tú hayas caído. Así es, mi hermano. Ese es saber, porque muchos entienden que si soy salvo y ya tengo la gracia del Señor, pues puedo pecar, porque esa gracia siempre está ahí para darme ese perdón. No es así. La gracia siempre va a estar ahí siempre y cuando te arrepientas genuinamente del pecado que ya cometiste. Dios no es un hombre común que se va a dejar engañar por ti o por mí, que cuando tú le dices voy a cambiar y resulta que yo te voy a dar un tiempo de prueba para ver si cambia y no cambia, me puedes engañar. Pues eso es a mí como hombre, pero a Dios tú no lo puedes engañar. La gracia siempre va a estar ahí siempre y cuando hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, vamos a ver cómo lo visualizaba Pablo en el libro de Gálatas. Vamos a considerar los capítulos del 2 al 8 para tratar de entender qué nos quiere decir el apóstol Pablo. Él decía en el versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Porque estaba hablando de personas que los judíos querían inculcarle que se circuncidaban porque era por la ley. Cristo le ha dado la salvación por gracia, mas los judíos le quieren inculcar la ley a los gentiles. Le decían, pero tienen que circuncidarse. Si no se circuncidan, no son salvos. Exactamente. El Señor entendía que a través de la ley nunca el ser humano no iba a poder salvarse, porque la ley no podía proporcionar salvación. Tú fallabas hoy, fallabas mañana, te arrepentías y volvías a fallar. O sea, era necesario que la gracia de Dios fuera manifestada al ser humano, porque si no, no hubiese salvación. Imagínate tú, Francis, que entonces todos pecamos. Entonces, ¿quién sería salvo? Imagínate. ¿Quién entonces sería salvo si pecamos todos? Desde el hombre de Dios más espiritual y más superior que usted pueda ver, hasta el siervito más sencillo que usted ve en la iglesia. Todos pecan de una manera u otra, aunque no vivan una vida en pecado, pero sí pecan hasta inconscientemente. Entonces, fíjese ahí, usted, por lógica, entonces, ¿quién fuera salvo? O sea, Exacto. Dios no es como un niño. O sea, un niño cuando está jugando con otro niño y le hace un regalo, porque la gracia es un regalo de Dios, un don perfecto, un don de Dios. O sea, el niño le presta o le regala algo a otro niño y de que se pone guapo, de que el niño le hace algo, el otro niño se lo quita. No, dame mi regalo que yo te di. Dios no es un niño. O sea, Dios no te da algo para después venir a quitártelo. ¿Entiendes? Los dones son irrevocables, dice la palabra de Dios. Y es un don de Dios. Dice, esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea, si fuera eso, entonces viviera Dios en ese relajo, quitándote la gracia y poniéndote la gracia. Quitándote la gracia y poniéndote la gracia. No, somos salvos por gracia. Una vez y para siempre hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo. Claro, nuestra fe va a manifestar, será manifestada en nuestras obras. Si verdaderamente somos siervos de Jesucristo, pues vamos a dar fruto. Vamos a ser mejores seres humanos, mejores personas. Amén. Si la gracia hermano. de Dios habita en ti, el amor de Dios habita en ti. Así es, hermano. Y es lo que el Señor quiere mostrarle a ellos. Porque la gracia, Francis, no es más que la máxima expresión de amor hacia el ser humano. Entonces, si tú andas en gracia, tú andas en amor. Así es, y Jesús quería mostrarle ese amor a ellos. Mientras Jesús le decía, yo he venido al mundo para que ustedes sean salvos, los judíos quieren decirle a ellos, si ustedes quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Estaban contraviniendo con Jesús, estaban contradiciendo a Jesús. El apóstol Pablo decía entonces, espérate, si entonces, aún con la gracia, es necesario circuncidarse, o sea, hacer los rituales de la ley, entonces en vano vino cruz. Y eso es lo que estaba tratando de mostrarle el apóstol Pablo en ese momento. También el versículo 3 dice, de Gálatas 5, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y eso es otra parte. Exacto. Entonces ya ellos en ese momento... Bueno, pues dale, rígete por la ley. Por un lado quieren si a tú Cristo. Entiendes que la ley es lo que te justifica, trata de cumplir y trata de salvarte a través de ella, a ver si tú vas a poder.
porque no hay gente que pueda hacerlo. Tú no eres perfecto, es lo que le está diciendo ahí la palabra. Exacto, y Pablo está tratando de decirle, mira, pero entonces si tú entiendes que es por la ley y no es por la gracia, o que la gracia necesita algunos rituales de la ley para poderte salvar, entonces Sí. tienes que cumplir toda la Sí, ley. porque fíjate, Francis, que los judaizantes habían sido sacados de esa ley y estaban tratando de adaptarse, pero como que ellos aún, la gracia es algo tan grande, Francis, que es un regalo, que tú eres tan inmerecedor de ello, que tú crees que todavía tú tienes, déjame ver, porque es que yo no me puedo quedar, yo no puedo ser así, salvo tan fácil. Es lo que se entiende. Yo no puedo ser salvo así, y por haber creído en Jesús así ya dije que yo voy a ser salvo. O sea, eso todavía como que no le cabía a ellos dentro de la mente humana y querían traer costumbre de la ley para adaptarlo en el tiempo ya de la gracia. Ellos no se sentían suficientes. O sea, ellos querían pagarle, porque el ser humano se cree muy independiente a veces. Entonces, por eso dice la palabra, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, bueno, yo me porté bien, yo hice la tarea. A mí hay que darme mi regalo. Exacto. No, usted no se merece nada. Es lo que le está diciendo la palabra ahí. Y es lo que podemos percibir de la gracia. Es un don tan grande, es un don tan maravilloso. El mismo Señor decía a través del apóstol Pablo que no es por obra para que nadie se gloríe, porque ¿quién puede comprar la gracia? ¿Quién puede comprar el favor de Dios? Era necesario que alguien lo suficientemente apto pudiera brindar por gracia, con la gracia del amor, y solamente lo podía hacer Jesús de Nazaret. Fíjate qué interesante también es el versículo 4, que da incluso pie a este tema de hoy. Dice el versículo 4 de capítulo 5 de Gálatas, dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque ellos todo lo que hacían, todos sus pecados que ellos cometían, querían justificarlo por la ley. Cada vez que algo pasaba, no decían, Cristo es capaz de perdonarte, no, decían, esto por la ley es condenable. Mira, robaste, sí, tienes que pagar porque por la ley eso es culpa. Tú no tienes salvación delante del Señor. Entonces estaban ellos contrarrestando lo que la gracia predicaba, que puede ser salvo simplemente por creer en Jesucristo, por la fe que te lleva a la presencia de Jesucristo. Eso no quiere decir, como tú mismo decías, que si cometes un pecado no tienes consecuencias humanas, las vas a tener. Si robaste, vas a tener tu consecuencia. Si mataste, vas a tener una consecuencia. Vas a Pero vivir en maldición y y vas a caer preso también. exactamente, pero en la mano de Dios, por la gracia que no es dada por un hombre, vas a alcanzar la misericordia y vas a alcanzar la salvación. Entonces también dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y repito esto, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. El 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y no hay amor más grande que el que mostró el Padre cuando entregó a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Entonces todo este sacrificio de Cristo, el mismo sacrificio de Jehová entregando a su propio Hijo, era para que nosotros por un bien mayor que no puede ser comprado, fuésemos salvos. Es que toda la gloria y toda la honra tiene que ser de Él, solamente de Él, no del hombre. No hay forma de que porque un judío o una secta o quien quiera diga, hagamos estas cosas para que seamos salvos. Tenemos que dejar de hacer o empezar a hacer tales cosas para que podamos ser salvos, obviando la gracia Claro, de Dios. y eso es lo que quiere resaltar ahí. O sea, no hay forma de que tú te hagas digno de obtener lo que yo te he dado. Es un regalo que tú no tienes forma de pagarlo. Y Cristo mismo puso varias parábolas, varias historias acerca de esto. Habló de la misma deuda del consiervo que le debía. Ahí estaba hablando del perdón de una deuda, del siervo que le perdonó la deuda. Pero también estaba hablando acerca de su misma crucifixión. O sea, él decía, yo te perdoné una deuda, decía el amo. Yo te perdoné una deuda más grande que la que te debía ese consiervo a ti, y tú no pudiste perdonársela. Lo que está diciendo Cristo con esto, yo a ustedes le he perdonado algo que es imperdonable prácticamente. O sea, es algo que ustedes no tienen con qué pagarme, y yo se lo perdoné. Entonces, cuando venga uno de sus prójimos y lo ofenda,
¿Cómo no lo van a perdonar si yo le perdoné a lo más grande? Ustedes merecían la condenación. Ustedes merecían por la ley la condenación. Pero no había forma de que ustedes fueran salvos a través de la ley, porque es que no lo iban a poder cumplirla. Ustedes no son perfectos. No había forma de que ustedes fueran partícipes del reino de Dios, actuando según la ley, o sea, tratando de cumplir la ley. No había forma. O sea, lo que está diciendo, no somos perfectos. Así es, mi Claro, hermano. no me gusta, Francis, la gente que se vive agarrando de esto para no causar mejoría en su vida, en su forma de actuar, en su forma de caminar. Vivimos como con el papel de loco. Cuando tú actúas como un loco, porque tú tienes problemas mentales, viene un familiar tuyo y muestra ese papel, ya hay que dejarte de juzgar a ti. No te pueden juzgar un juzgado aquí de la Dominicana, Ni en el ni en mundo. el mundo. Tú tienes un papel de loco. Así mismo hay mucha gente que anda con su papel de loco. Ese papel, mira, como que es un papel, eh, no somos perfectos. Ese es el papel de ellos. Se agarran de ahí de esa excusa. No somos seres humanos imperfectos. No podemos vivir sin pecar. Entonces quieren justificar sus acciones con esto, Francis. Quieren agarrarse de ahí Así es, para vivir hermano. una vida en sus placeres. Porque placeres son su propio deseo. Yo soy de esta forma y ya, y ahí nadie me cambia. Ya yo soy así y así muero yo. Porque esa es mi forma de ser. Cada quien tiene su forma de ser y esa es la mía. El que la quiera aceptar, que la acepte. Entonces, Así no, es. como que no se ve ese cambio. Entonces, Es en difícil. nosotros no está Cristo. Porque si nosotros verdaderamente tenemos a Jesús, se supone que tenemos que tener una renovación, un arrepentimiento constante y una actitud de cambio. Así es tremendo. Realmente es difícil porque es que fíjate que cuando la ley, si por la ley intentamos hacer o alcanzar la salvación, son sacrificios humanos para tratar de alcanzar esa salvación por esos méritos que yo alcanzo. Ah, yo no hice, yo dejé de hacer, mira, yo no hice, yo me merezco esto y más porque yo hice. Mas sin embargo, cuando es por la gracia, el sacrificio no lo hacemos nosotros, el sacrificio ya Jesús lo hizo. Así es. Entonces, Él quien se da por la humanidad y entonces es por esa fe en el que alcanzamos, porque aún así no la merecemos, sino que alcanzamos la gracia por la misericordia del A Padre. veces yo creo, Francis, que estamos como luchando con Dios. Como tú has visto gente que le hacen un favor, le dicen, tranquilo, te voy a prestar, te voy a dar ese dinero, no me lo tienes que pagar. Tú estás en una situación muy difícil, desesperado, deudas, familia en el suelo, te van a quitar tu casa, te van a quitar tu vehículo. Y llega un amigo y te dice, mira este dinero, resuelve. Y tú le dices, oye, lo que tú has hecho por mí no hay forma de pagártelo. Y le dice, tranquilo, ese dinero tú nunca vas a poder conseguirlo, pero ya yo te lo estoy dando, resuelve. Y a veces nosotros estamos como en esa situación, tratando de decir, bueno, ese amigo le dice, bueno, yo te lo voy a pagar, aunque sea poco a poco. Yo voy a buscar la forma. No, yo no quiero que tú me lo regales, yo te lo quiero pagar. A veces el mismo orgullo, ¿me entiendes? Así mismo somos ante Dios. Y Dios muerto la risa, diciendo, buen intento, pero no es suficiente todavía. Dios a Imagínate. veces te está diciendo, está bien, yo sé que tú me quieres agradar, pero no hay con qué pagarme eso. Nosotros a veces queremos como pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que nosotros debemos demostrar es agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho. No queriendo ganar o que Él haga algo. Ya Dios lo hizo. Ya fuimos ungidos juntamente con Cristo, dice la palabra. Imagínate tú, lo más grande que el ser humano puede pisar, lo más grande creado, es el planeta Tierra. Todo este planeta, suponte tú que todas las naciones te pongan este planeta en tus manos y te digan, Luis, tú eres el dueño del planeta Tierra. Y tú te sientas la persona más rica y más afortunada porque todo el planeta Tierra es tuyo. Entonces tú quieras chantajear a Jesús y decirle, mira, te doy todo este planeta para que tú me des la salvación. ¿Cómo tú le dices al dueño del universo, al dueño de las estrellas, al dueño de todos los planetas, incluyendo el dueño del planeta Tierra, que hay algo que tú le puedas ofrecer para comprar la salvación? Es que no hay forma humana pensable para que podamos por nuestros propios méritos alcanzar la salvación, y la ley no es una cuestión para
alcanzar la salvación a través de hechos y acciones y sacrificios humanos. Muchos personajes se separaron de la gracia del Señor por diferentes razones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Claro. Y muchos creyentes todavía, hoy muchos de nosotros flaqueamos y caemos. Y gracias al Señor que tiene la gracia salvadora, que si nos arrepentimos de corazón, Él nos recoge. Por ejemplo, mira el caso de David. David tuvo muchos, se entiende que quebrantó por lo menos la mitad de la ley, David, con lo que hizo. No, David era un verdugo. Habló mentira, adulteró, robó, porque robó una mujer ajena, asesinó. Realmente David cayó en una línea de pecado, siendo un hombre acepto por Dios, agradable a Dios, con el corazón conforme al corazón de Dios, siendo este hombre tan cercano al Padre. Ahí es que nos damos cuenta de lo que es la gracia del Señor. Exactamente. De lo que es la misericordia del Cuando Señor. tú caes de ese lugar tan Como alto. David, un hombre que pecó tanto, un hombre tan perverso, que tenía el corazón conforme a Dios. Sí. O sea, dentro de nuestra mente humana a veces dice, pero ¿y cómo es eso? Si este hombre, fornicación, adulterio, de todo. Sí, fue terrible lo que hizo. Ahí nos realmente. damos cuenta de lo que es la misericordia de Dios, porque la diferencia estaba en que David pecaba, pero se humillaba delante de Dios. O sea, David reconocía su condición. Y cuando nosotros sabemos reconocer nuestra condición, es ahí donde vamos a empezar a ser libertados. Así es, así. Y ese corazón de David también era de un hombre que realmente sabía reconocer cuando fallaba. Y sabía abrir su alma, su corazón, su espíritu en una búsqueda del perdón y de la gracia y del favor del Señor, y lo encontraba. Realmente él, como otros personajes, y si hablamos de alguien del Nuevo Testamento, podemos hablar de Pedro. Mira cómo Pedro, caminando con Jesús, Pedro estando tan pegado de Jesús, abrazado de Jesús, que recibía la impartición de primera mano directamente del Padre, en un momento dado flaqueó. Sí, En un momento- muchas veces nosotros decimos, ay, pero mira, fulanito pecó, tal predicador cayó en pecado o cometió una falta o traicionó a su líder, porque esto es una traición. Es una traición, se puede ver como una traición eso. O sea, si verdaderamente tú tienes lealtad conmigo, tú no me vas a negar. No, yo no lo conozco a ese. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y a veces nosotros queremos poner un pedestal. Oye, pero este hombre estaba ahí con el maestro. Había tenido un encuentro personal con Cristo. Su vida había sido transformada a través de Jesús. Su vida había sido cambiada. Ya Pedro no era el mismo Simón de cuando Jesús lo encontró pescando. Ya Pedro, su vida, incluso su nombre fue cambiado a Pedro. Ya el Simón que pescaba era parte de su testimonio. O sea, ya Pedro, cuando se presentaba en una prédica, decía, no, yo me llamaba Simón, ahora soy Pedro. Cuando tuve un encuentro con Jesús, una noche no había pecado nada, se apareció este hombre en la mañana y pasó algo sobrenatural. Era un hombre que tenía un testimonio, era un hombre que dice que se convirtieron miles de almas a través de su testimonio, de su prédica. O sea, era alguien que había pactado, había alguien que había palpado el poder de Dios y aún así le falló. Ahí nos damos cuenta de que no somos perfectos y que no importa a veces el nivel en el que estemos. Mire, dice la Biblia, cuida de que esté firme, que no caiga. Y que nadie esté excepto de caer, dice la palabra. Y aún así, este hombre le falló a Jesús. Y Jesús no vino a reclamarle. Y fíjate, Al contrario, él vino a restaurarle. Vamos de Pedro para restaurarle. en el momento que que Pedro falla, fíjate que el Señor, con su sabiduría, con su soberanía, hizo que Pedro confesara 3 veces que se lo amaba. Él le preguntó en un momento dado, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Y ese constricto dijo, pero ¿por qué tú me dices que sí te amo si tú sabes que sí te amo? Por cada vez que él lo negó, ya el Señor lo había puesto a confesar que lo amaba, porque muchas veces, aún amando al Señor, podemos caer en la debilidad del pecado. Pero la ley, si por haber quebrantado la ley, hubiese sido juzgado, ok, tú negaste a Jesús, la ley dice que tú no puedes negarlo, pues estás muerto. La gracia le dijo, no, levántate,
yo sé que tú lo puedes hacer, yo te perdono. Y el Pedro que negó a Jesús 3 veces fue el Pedro que le predicó a multitudes Así y es. multitudes vinieron a los pies del Señor gracias a que él entendió el llamado, entendió la gracia de parte del Señor. Así es. Otro también que podemos ver es Sansón, ¿verdad? Con su desobediencia. Así es, fíjate, Sansón recibe una gracia de parte del Padre. Lo hacen un ser humano sobrenatural, una fuerza que no era comparable con la de ningún otro ser humano en el momento. Él tenía una encomienda y solamente se le dijo una sola cosa: mira, tú vas a acabar con este pueblo enemigo, los filisteos, pero tú solamente te voy a pedir que seas fiel, que seas obediente, que no digas tu secreto, de dónde sale tu fuerza. Pero entonces en un momento de anhelo, en momentos de debilidad, cuando deseamos los placeres del mundo, cuando deseamos esas cosas que nos son prohibidas, que es muy común en el ser humano, ser tentado, ser atraído por las cosas que son prohibidas. Había muchas mujeres en su pueblo que él pudo agradarle. De hecho, estoy seguro que siendo el hombre fuerte, muchas jovencitas de ese momento de su pueblo estaban aspirando a él. Pero él se enfocó en una mujer que a él no le correspondía, en un algo que Dios le había dicho que no hiciera, en algo que él sabía que le era detestable a su propio pueblo, a su propio padre, a su propia madre. Él sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero él se creía el hombre fuerte, él se creía el hombre que todo lo podía hacer. Quizás se le subió a la cabeza que él era el de los músculos en ese momento. Él entendió que podía pasar por encima del pecado sin tener una consecuencia. Así es, ¿no? Y esto le tuvo consecuencias porque él se enamoró de Dalila y Dalila terminó traicionándolo. Terminó traicionándolo y le reveló a los filisteos cuál era su debilidad. Así es. Y por eso perdió. ¿Qué? ¿Qué fue lo que él perdió? ¿Qué fue lo que le sacaron? Los ojos. Porque por los ojos entró la codicia que lo hizo desear a esa mujer. ¿Y qué fue lo que perdió? Eso que era tan preciado. Perdió los ojos. Realmente, al final, él cumplió un cometido, porque cuando lo ataron a las columnas de un templo donde estaban los grandes líderes filisteos y prácticamente el pueblo estaba ahí, Sansón pidió esa fuerza por última vez, reconociendo que le había fallado al Señor. Y él logró derrumbar esos dos pilares que se llevaron de paso también ese templo, y todos esos hombres que estuvieron ahí debajo fallecieron, incluyendo a Sansón. Pero ¿por qué él tuvo que cambiar su historia cuando Dios tenía algo diferente para él? La desobediencia. Y es que esa desobediencia nos seduce en todo tiempo. Pero es que hoy no vivimos bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia. Y aunque pequemos, aunque le fallemos al Señor, siempre está esa gracia ahí, esperando que volvamos Así arrepentidos es, para Francis. alcanzarla de nuevo. Así es, Francis. Yo siempre digo que su gracia está extendida. Está de nosotros si queremos acercarnos. Dice la palabra, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. O sea, nos están brindando una ayuda y muchas veces le estamos despreciando. Vamos a seguir con esto y más, Francis, después de esta pausa. Amén. Gloria al Amén. Señor.
Gloria a Dios, aquí estamos una vez más con cada uno de ustedes. Le pedimos al Señor, así como siempre, en esta segunda parte, que Dios esté de verdad bendiciendo tu vida, bendiciendo tu casa, tu familia, pidiéndole al Dios Todopoderoso que si hay algún tipo de necesidad en tu vida espiritual, que el Señor la llene, pidiéndole a Dios que también toque tu vida, que si te sientes débil espiritualmente, si te sientes que le has fallado al Señor, sepas que siempre está la gracia, está la misericordia del Señor esperando por ti. Si tienes alguna necesidad de oración, también puedes escribirnos, pedir tus necesidades y estaremos orando por ti. Y así es, Francis. ¿Sabe algo? Esto es un tema muy importante, Francis. Es un tema muy importante porque muchas veces, si nos vivimos bajo la ley, vivimos con esa culpabilidad, esa acusación, ese dedo señalador. Muchas veces el enemigo nos ministra, ya Dios no quiere nada contigo, tú eres un perdedor. Le has fallado una y otra vez a Dios. Tú no vas a cambiar. Ese es el problema, que la gracia, ese es lo bueno de la gracia, que nos da la oportunidad otra vez de renovarnos, de cambiar, una nueva oportunidad. La gracia nos da el privilegio de poder empezar de nuevo. Si muchas veces nos sentimos sucios, hemos pecado, hemos fallado a Dios, y esa culpabilidad a veces nos arropa y no nos deja salir de ahí. Pero la gracia de Dios nos da la oportunidad de poder reivindicarnos, de poder saber que hay un Dios perdonador, hay un Dios que está contigo y te dice vamos de nuevo, empecemos juntos. Así es, mi hermano. Lo que no podemos hacer es mientras podamos, porque hay cosas que no podemos manejar. Cuando la muerte llega, a veces puedes saber que vas a morir, pero otras veces no. Lo que no podemos es morir en el pecado. Por eso tenemos que tratar de llevar una vida agradable a Dios, para que si de repente se apareció la muerte, pues que estemos listos. Hay otros personajes, como por ejemplo Saúl. Saúl hizo varias cosas que desagradaron a Dios. O sea, fue un hombre escogido. Fíjate que el pueblo tenía a Dios como su rey. El pueblo, porque vio lo que estaba pasando en nosotros pueblos, pues entonces decidieron que querían un rey humano. El Señor dice, bien, no hay problema. Le dice al profeta Samuel, vamos a darle un rey. Y no te preocupes, porque no es a ti que te han desechado, es a mí. O sea, desecharon la guianza directa de Dios porque querían parecerse más a los hombres. Entonces, Dios le permite a este hombre, que era visiblemente un poquito por encima de los demás, porque era alto, más alto que los demás del pueblo, un hombre que se veía buen mozo, valeroso, y Dios le puso un rey como Era un ellos prospecto, quisieron. era todo un prospecto. Exacto, le puso un palotero ahí, de eso, tú sabes, Pelotero. Grande Liga ahí. Entonces, sucede que muchas veces cuando ya nos vemos envueltos en las bendiciones que Dios nos da, cuando nos vemos ya en la mano del Señor y que Dios te ha prosperado, te ha bendecido, quizás te ha dado reconocimiento, quizás ya eres una persona que la gente te vea donde quiera que tú llegas, te venga, pase por aquí porque te conozco. A veces nos creemos esa película y permitimos que esa vanidad y ese orgullo me haga tomar decisiones creyéndome que yo puedo hacer muchas cosas independientemente de si Dios la aprueba o no. Recuerda, Francis, esto es muy importante. Saúl fue ungido. Así es. A pesar de que Dios lo desechó, bendito sea Dios, David fue un hombre ungido, recuerden eso. Hay mucha gente que Dios lo unge, pero se le olvida quién fue que lo ungió. Se le olvida y se cree autosuficiente. No, Dios me ungió como pastor, Dios me ungió como predicador, yo fluyo solo ya. Y entienden que no necesitan la presencia de Dios ya. Y que el nivel que ya Dios me ha dado me permite hacer ciertas cosas que no son agradables a Dios, pero como yo soy el ministro, yo tengo la potestad para hacerlo, y Dios me lo perdona porque Él sabe cómo yo trabajo para Él. Él sabe que yo ando en el mundo mencionando el nombre de Él, y de hecho lo vemos con artistas que tienen cierta fama, cierto nivel, pero no terminan de darle su vida a Jesucristo. Están hoy en un concierto donde la gente bebe, baila, brinca y hace todas las cosas que a Dios no le agrada, y al otro día ellos van a la iglesia con su mente y su conciencia limpia, diciendo yo soy cristiano, y le cantan una canción al Señor y entienden que le están haciendo las cosas bien. Pero bien, no estamos aquí para juzgar a nadie, cada cual sabe de su propia vida, pero lo que no podemos permitir... es para que no caigamos en eso. Amén. No caigamos en eso. A veces Dios nos puede ungir. Amén. Nos puede ungir, ¿verdad? Pero a veces
nos confiamos demasiado, nos creemos autosuficientes. Y eso Fíjate que Saúl consultó a una divina. sí, él se había crecido. Sí, O sea, no, ya él pensaba que no necesitaba de Dios para sus decisiones. exacto, primero comete el error de desobedecer a Dios, porque Dios le dijo, mira, mátame hasta el perro, límpiame con todo lo que hay ahí, porque todo eso para mí es contaminación, es abominación. Bueno, mira, tú vas a ir a este pueblo, lo voy a poner en tus manos, pero bárreme con todo. Pero entonces él comenzó a ver vaca bonita, esto por allí, esta vaca tan gordita, estas van para mi establo, y lo hizo más, ¿sabe por qué? Porque el pueblo se lo pedía. Entonces ya él necesitaba congraciarse más con el pueblo que con Dios. Entonces, quiere coger lo mejor de la vaca para él y otras vacas para el pueblo, mantener el pueblo a su favor y él sigue siendo el gran rey Saúl. Eso fue una gran falta y como tú mismo dices, esa parte de consultar a la divina. Y esa era la diferencia entre él y David. Que David sabía que dependía de Dios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Al salir mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Óyeme, David sabía que dependía plenamente de Dios. Y eso Nunca se sublevó ante Dios. Exacto, hermano. Eso mismo fue lo que él no entendió. Por eso era con el corazón conforme a Dios. Entonces camina donde una bruja porque él no tenía esa dependencia de Dios. Al no tener esa dependencia de Dios, fue donde una divina para que esa divina lo conectara con un muerto, un espiritismo, para que lo conectara con el profeta Samuel, para que Samuel le dijera lo que iba a acontecer, porque esa era otra cosa. Él no esperaba la voluntad de Dios. Él necesitaba saber lo que un profeta le decía para saber si podía ir o no a un lugar o no, hacer algo o no, porque él dependía de la palabra de un hombre. O sea, que un hombre, aunque viniera de parte de Dios, le comunicara algo para darle la confianza. Es terrible eso, hermano. Yo creo que David respetaba mucho a Dios, a pesar de todo. O sea, David tenía un temor. Por eso dijo David cuando tenía a Saúl ahí, líbrame de levantar mi mano contra un ungido. O sea, él sabía que ese lo había ungido Dios con todo y todo. Así es. Y eso es un punto muy importante también, Francis. Así es. Porque nosotros veamos lo que veamos. Por ejemplo, ahora mismo se usa mucho eso. Predicadores tirándose. Y no, que tal predicador hace esto, se viste así, habla así. Entonces, esa gente, yo nunca me pongo a levantarme porque Dios fue que lo ungió como quiera. Gloria a Dios. Son gente que aunque, como Saúl, cometen errores, como Saúl, muchas veces se desvían de la verdad. Pero eso no quiere decir que no han sido ungidos. O sea, Dios es quien tiene que juzgarlo. Yo no soy quien para levantarle la espada. Como hizo David, yo dejo mi espada arriba y júzgalo tú, Señor. Y Saúl lo tiene en ese corazón porque en algunos momentos que estaba siendo atormentado por unos espíritus y tenía a David que tocar el arpa para calmar esos espíritus, él lo que hacía era que le lanzaba lanzas a David para matarlo. Porque el espíritu afable, conectado con el Padre que tenía David, de esa dependencia de David con el Padre, no la tenía Saúl. Entonces él tenía que hacer las cosas y quitar lo que para él era un estorbo con su propio medio. Y fíjate que al final murió, al final se suicidó. Y eso me trae a la memoria también el caso de Ananías y Zafira. Fíjate que estos dos, sin necesidad, cometen un pecado. ¿Por qué? Por amor al dinero, porque estaban bien delante del Señor. No tenían obligación ni la necesidad de mentir. Entonces venden una tierra que es de ellos, porque en ese momento los discípulos y quienes los seguían, tenían todo en común. Entonces ellos venden unas tierras que tienen y van y se presentan delante de los apóstoles y le dicen, esto fue lo que vendí. Esto fue, y guardaron una parte. Entonces Pedro le responde, dice, pero ¿por qué has hecho esto? ¿No era tuya la tierra? Si tú la vendes, no estás robando tú mismo. Porque la tierra es tuya, si tú la vendes tuya, si no la vendes claro. tuya, tú no tienes que venir aquí a hablar mentiras. Si tú dices que fue en 50, pues esa tierra es tuya. Pero ¿por qué vienes a decir delante de la presencia del Espíritu Santo una cosa por otra, mintiéndole al Espíritu? Y ahí mismo murió. Y es lo delicado, que muchas veces estamos envueltos en una línea de pecado, de cosas que no le agradan a Dios. Y no entendemos que en un abrir y cerrar de ojos nos puedes alcanzar la muerte. Entonces, a veces son otras personas las que se confabulan con el pecado. Y ese pecado y esa lepra que cae sobre aquel que está cometiendo un flagrante pecado,
puede caer sobre ti y sobre mí si nos hacemos partícipes de eso. Y eso fue lo que hizo la mujer de él, Zafira. Se hizo partícipe del pecado, ya sabía que no estaba bien, pero aceptó lo que su cabeza, su sacerdote, le dijo: mira, esto es así, lo vamos a hacer así, pues también vamos a hacerlo así. Y lamentablemente, 3 horas después de haber muerto su esposo, también murió ella, porque corroboró la misma mentira. Le llegó el juicio: ponte a coger dinero, a ver que tu esposo esté robando, a ver si también a ti no te van a echar mano. Es lo que pasa. Porque tú eres cómplice. Exactamente, y es lo que pasa cuando no entendemos que la gracia está ahí. La gracia siempre va a estar ahí, pero que yo tengo que tratar de estar siempre envuelto en esa gracia. No salirme de esa gracia, no alejarme de esa gracia, no dejarme caer de esa gracia. ¿Para qué? Si la muerte me sorprende, no me sorprende en algo que a Dios no le agrada, separado de Él, separado de su gracia, sino que seamos salvos y que alcancemos ese propósito por el cual Jesús de Nazaret subió a esa cruz por voluntad propia, y era salvarnos, permitir que estemos con Él en el reino de los cielos. Mira cómo dice Francis Ezequiel, mi opinión y mi última palabra para que dejárselo en la conciencia de las personas que vayan a ver esta retransmisión y que vayan a ver este video. Y a todos los que están conectados, Ezequiel capítulo 33, Ezequiel 33, 11, versículo 11, dice: diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. El Señor lo que quiere no es muerte, sino darnos vida. Que nos arrepintamos y que limpiemos nuestro camino. Porque así como tú decías, Francis, nunca hemos predicado el evangelio de que para meterle miedo a la gente, de que hoy puede ser tu última oportunidad, aunque lo pudiera ser. Pero tenemos que saber que la muerte está ahí y que en cualquier momento vamos a partir de esta tierra. En cualquier momento vamos a dejar esta tierra. Ahora está en cómo estemos nosotros preparados para dejar esta tierra. Que esto es algo temporal, pero hay un lugar más para allá que nos espera, el cual no tiene acabadera. Así que mi exhortación es esa en este día. Amén, gloria al Señor. Acercaos al trono de la gracia, y Amén. en Él hallaré el oportuno socorro. Amén, gloria a Dios. Mira el consejo que nos da también el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 4, versículo 15. Dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ese es el consejo. Podemos ser tentados por todo, podemos ser atraídos, podemos ser seducidos, podemos ser invitados por malas amistades o supuestamente buenas amistades que al final quieren que tú te contamines. No sé cuál sea tu situación, pero permíteme decirte que aunque haya tentación, siempre va a haber un Espíritu Santo que te va a dar la fuerza para no caer en el pecado. Así que abrázate del Padre, abrázate del Espíritu Santo y permite que esa gracia que es gratis, esa gracia de Jesús de Nazaret te alcance, llegue a tu vida, llegue a tu casa, a tu familia, que llegue a tu ambiente, a tu trabajo, a tus estudios, para que seas un gran profesional en las manos del Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que dejes que el Señor te alcance con su gracia. Hermano Luis, ¿cómo está? Vamos a las redes, saludar a nuestros hermanos que nos están visitando por ahí. Así es, queremos enviar un saludo a todos los que están conectados ahí en Facebook Live. Vamos a bendecir la vida de todos los que se conectan día tras día. A Leorgina Cabrera, un saludo y muchas bendiciones. A Malfi Marte. También queremos saludar a Rosa Lugo, fiel seguidora. Y a Zaida Galán. Y a todos los que se han conectado. A Orquídea Félix. También queremos enviar un saludo. Amén, la tenemos por ahí en cabina. Gloria a Dios. Y a todos los que se conecten, gloria a Dios. Queremos bendecir su vida. También queremos aprovechar, Francis, el espacio para invitarle. Ahí está también Indira. Bendiciones para ti, Indira.
Queremos invitarle a esta gran actividad que tendremos los días 23, 24 y 25 de septiembre. Ya estamos a ley de un ao, como dice Francis. Ya estamos brincando en el monte. Estamos casi allá. Así que vamos a invitarle Monte Carmelo, cerrando ciclos. Un tiempo poderoso, un tiempo de liberación. Si has luchado con cosas en tu vida que no has podido cerrar, es tiempo de cerrar ciclos, es tiempo de darte la oportunidad. Y es tiempo de cambios para ti. Así que no te pierdas esta actividad con 5 exponentes tremendos. Ahí tenemos la anfitriona, que es nuestra madre espiritual, la pastora Elisa de Monción. Bueno, yo miro para atrás, porque tengo la pantalla atrás, pero es aquí al lado que está el afiche. O aquí. Así que ahí tenemos la pastora Elisa de Monción, desde aquí, desde RD. También tenemos al pastor Ismael Heredia. Amén. Tenemos desde los Estados Unidos la pastora Maribel Reyes. Gloria a Dios, eso va a ser poderoso. Y tenemos también a Migdalia Torres y la pastora y la adoradora Julia Cabrera, amén, que estuvo con nosotros los otros días dándonos un preview. Amén, hermano Así Luis. es. Y permíteme decirte también que además de ese tremendo equipo de predicadores que vamos a estar ahí a la cabeza de nuestra pastora Elizabeth Monción, también va a estar todo el staff de Radio TV Columna de Fuego. Así que todos vamos a estar ahí. Así si quieres conocernos, si quieres hablar con nosotros, si quieres hacernos preguntas, darnos inquietudes, vas a poder abrazar a Orquídea Félix, vas a poder abrazar a nuestro hermano Luis, a Lady Saldaña, la misma pastora, nuestra hermana Zaida. Bueno, Así todo es. el conjunto del staff de programación también, quienes están detrás de cámara, dos cerebritos maravillosos que tenemos por ahí, una hermosa pareja de esposos que están detrás de cámara todo el tiempo dándonos el soporte y trabajando para que esta transmisión llegue a cada uno de ustedes. Así que vamos a estar todos allá brincando en el Monte Carmelo. Cerrando ciclos.